Em, Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Espero que se encuentren de lo mejor y bueno, pues vamos a dar inicio a nuestro evento de esta tarde. El día de hoy pues tenemos una masterclass bastante interesante. También tenemos el apoyo de un miembro de nuestra comunidad, el maestro Marcos Roldán, quien va a estar moderando esta sesión. Entonces, pues a nombre de la Air and Life University les damos la bienvenida a esta masterclass. Agradecemos pues su presencia, su participación y solamente recordar algunos detalles técnicos que podemos seguir comunicándonos acá a través del chat. Les iremos compartiendo algunos anuncios importantes para la comunidad y también para aquellas personas pues que nos están conociendo esta vez. Sin más, le dejo la palabra al maestro Marcos Roldán para que pueda presentar el tema y el ponente de esta tarde. Gracias. ¿Qué tal? Muchas gracias, maestra Leslie. Hola, saludos a toda la comunidad Earth and Life. Un fuerte abrazo y caluroso saludo a mi amigo Andrés de los Ríos, caluroso como el clima de La Paz a esta hora, en estas fechas. El maestro Andrés de los Ríos es una... A él no le gusta que no le va a gustar que lo diga así, pero es una personalidad en el campo de la gestión pública orientada a la conservación, a la gestión, al manejo de los recursos naturales, con una amplia experiencia y trayectoria pues en el gobierno estatal. Leeré a continuación su reseña, pero lo que quiero decir como persona en este foro donde hay personas más que profesionistas y contactos, es que si nosotros tuvimos en Baja California Sur a alguien comprometido con este tipo de acciones durante el tiempo que trabajó como funcionario público, honesto, leal, comprometido, fue al maestro Andrés, a quien yo admiro mucho, y por eso cuando hubo oportunidad de acercarlo a esta comunidad, no dudé en que él fuera uno de estos afortunados. Entonces, después de este saludo personal, de este pequeño momento, puedo decir que el maestro Rodrigo Andrés de los Ríos Luna es arquitecto por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, en el campus Monterrey, en Nuevo León, y maestro en Administración Estratégica con orientación en Políticas Públicas por la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Cuenta con los siguientes diplomados: Auditoría Ambiental, impartido por Profepa y la Unipaz en el 2010, y Arquitectura Bioclimática y Sustentable por la UNAM en el 2008. Además, como ya lo mencioné, una amplia experiencia laboral en el sector público en temas de medio ambiente, planeación sostenible, promoción del desarrollo sostenible y más recientemente en consultoría independiente en sustentabilidad, gobernanza y desarrollo comunitario. Dentro de los cargos, dentro de los empleos que él se desempeñó, en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales fue jefe de Departamento de Asuntos Gubernamentales desde 2002 al 2003. También laboró en la Administración Portuaria Integral de Baja California Sur, Sociedad Anónima de Capital Variable, en la Secretaría de Promoción y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Baja California Sur, en la Secretaría de Desarrollo Económico, Medio Ambiente y Recursos Naturales en Baja California Sur, también en la Secretaría de Desarrollo, repitió el cargo en otra administración, y por último en la Secretaría de Turismo, Economía y Sustentabilidad del mismo estado. Como mencioné, es consultor independiente investigador invitado en el proyecto Red Faro de Datamares de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, con énfasis en la política pública. También mezcla toda esta actividad con su práctica profesional en arquitectura, específicamente en el diseño y construcción de edificaciones sustentables. Entonces, como podemos leer, inferir, el maestro ha trabajado en temas de política pública, conoce desde el punto de vista profesional, tanto en el sector privado como en el sector público. Así es que solamente me queda
Antes de darle un fuerte aplauso de bienvenida, darle la palabra al maestro Andrés de los Ríos y escucharlo. Como todos sabemos, la mecánica de estas conferencias, de estas masterclass, es que en el chat pueden dejar indicadas las preguntas o hacer una nota y al finalizar el tiempo que se destina a ello, darles la palabra una vez que hayan levantado la mano. Recordarles también que hay que mantener los micrófonos cerrados y bueno, de mi parte apagaré cámara porque así nos facilita muchas veces con problemas de conectividad mantenernos en la reunión. Adelante, maestro, el micrófono y la clase es suya. Muchísimas gracias, Marcos. Muchísimas gracias, Leslie. Qué generoso ha sido. Espero cumplir las expectativas de tus palabras. Y muchas gracias también a Earth and Life University por esta oportunidad de compartir un poco este tema que me parece pues, muy relevante y más con el enfoque que me he permitido preparar esta masterclass. Pues sin más, si me permiten voy a compartir la pantalla para ver la presentación. Solamente les pediría si alguno de ustedes me ayuda para saber si se está viendo la pantalla. Sí, maestro, ya se ve. Perfecto, muchas gracias. Muy bien. Permítanme nada más cerrar esta ventanita. Bueno. Muy bien, pues esta masterclass se trata acerca de política pública para la sostenibilidad. Antes de empezar, les quería poner esta imagen, esta postal, que es un poco para dar contexto. Es el contexto en el cual vivo actualmente, que es en La Paz, Baja California Sur, que es un sitio verdaderamente privilegiado. Quiero empezar con esta frase que desde que me la encontré me parece pues la más emblemática para a todos aquellos que nos interesa el medio ambiente, la sustentabilidad, la sostenibilidad, no solamente para los biólogos, que es esta frase fantástica de Barry Commoner, de que todo está relacionado con todo lo demás. Incluso trasciende la biología y creo que tener esto en cuenta para cualquier cosa que vayamos a hacer, tanto diseño de política pública, como para su implementación o para pensar en cómo tener un mejor mundo más sustentable, me parece que este es un punto de partida. Es más en la que debe estar presente en nuestras mentes. Quiero orientar esta charla en dos líneas. La primera en el diseño de política pública, como bien decía mi buen amigo Marcos, pues es de lo que me ha tocado la fortuna de poder participar tanto en la administración pública federal como en la administración pública estatal, en el diseño, en la construcción de instituciones. Tanto en el Estado, pues nos tocó hacer la primera oficina de medio ambiente, crearla de cero hasta haber llegado a una subsecretaría de sustentabilidad. Entonces, no, la charla no trata de relatarles la historia de lo que pasó, sino de dar apenas algunas líneas discursivas sobre las cuales se construyó. Y la segunda parte de la charla, que es el impulso desde la acción política, que me parece que es a donde le quiero dar el mayor énfasis, y también a la distancia de haber tenido la fortuna de haber podido colaborar como servidor público en el ámbito estatal, veo que pues a esta distancia, ya no siendo funcionario público, la importancia que tiene el impulso desde la acción política para el diseño y la implementación de la política pública. Bien, pues comenzamos con el diseño de la política pública. Pues ha tenido la política pública en medio ambiente, ha tenido diferentes enfoques que van desde el 1972 con la primera conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio ambiente humano, que pues bueno, desde el propio nombre indica cómo estaba todo orientado directamente, antropocéntricamente hacia el ser humano. O sea, el medio ambiente se tomaba en consideración, pero se tomaba en consideración porque era el medio ambiente humano donde el humano se desarrolla.
Después, en nuestro país, con la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente, la LEGEPA, se acuñó este término de equilibrio ecológico, que me parece que es un término, si se ve desde la biología, pues es el término correcto, y desde la vida en sí me parece también el término correcto, es un término vigente, porque si rompemos este equilibrio, pues dejamos de lado la oportunidad de ser sustentables en cualquier acción que tengamos. Entonces, me parece que es un concepto todavía vigente. Sin embargo, pues tiene esta dimensión pues estrechamente ligada con la biología y deja o no cubre el espacio de otras dimensiones como la social y la económica. Después se acuñó este término de desarrollo sostenible que se ha utilizado pues en mucho tiempo, en muchos lugares se habla del desarrollo sostenible y muchas veces ni siquiera logramos comprender o definir qué es el desarrollo sostenible. Desde el punto de vista personal, en muchas ocasiones me preguntaron qué era o qué definía yo como el desarrollo sostenible y pues la definición más allá de la definición de Gro Harlem Brundtland, que fue quien la acuñó, que es el satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la posibilidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades, que es algo pues largo, pero pues me parece que así es. Yo lo definiría simplemente como hacer más con menos. Después está esta más moderna versión de un desarrollo regenerativo, un desarrollo que no solamente es sostenible por sí, sino que también regenera ecosistemas y regenera el entorno en el cual se encuentra este desarrollo y se da este desarrollo. Me parece que no hay otra manera en este momento de pensar en un desarrollo. Creo que el desarrollo tiene que ser regenerativo. Y por último, agregar este otro enfoque que es social, 100%. Lo he estado viendo y teniendo en contacto con él a través de esta colaboración que tenemos a través de la Red Faro, que es el concepto de buen vivir. La verdad es que al principio me costaba un poco de trabajo entender en su totalidad a qué se refiere, pero me parece que es exactamente lo que deberíamos estar pensando. Porque este buen vivir, y una amiga muy querida, la doctora Micheline Cariño, decía, no solamente decir un buen vivir, sino buenos vivires, porque el buen vivir significa lo que es bueno para cada uno de nosotros, ¿no? Que bueno, esto nos lleva a un sinfín de problemas después, pero si nos podemos enfocar en un buen vivir y en los buenos vivires, tomando en cuenta a los demás, pues creo que este enfoque de diseño de política pública pues, nos puede llevar a muy buen puerto. Bueno, esto desde el punto de vista de los enfoques. Ahora, desde el punto de vista de las guías, de las directrices, de dónde podemos tomar algunas líneas de cómo construir la política pública, les comento que a nosotros nos sucedió como equipo en ese momento Coordinación General de Desarrollo Sostenible que teníamos dentro del gobierno del Estado, pues nos tocó diseñar el primer plan sectorial de medio ambiente. Entonces decíamos, ¿hacia dónde volteamos? ¿Qué son las cosas de todas las cosas que hay que hacer? ¿De dónde tomamos información para poder aterrizarlas en lo que nosotros necesitamos para, en este caso, en nuestro estado, en Baja California? La experiencia primera, inicial, básica, es la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Humano, cuando se empezó a hablar del término. Después el reporte que es el reporte de Brundtland, de 1983, donde ya se habla del desarrollo sostenible y donde se tiene con mucho más afinadas la dirección hacia dónde debe de caminar la política pública. Luego este ejercicio que me parece muy bueno, muy importante en su momento, de hecho fue vanguardista y de primera línea en el momento en el que salió, que fue la LEGEPA, desde la versión del 84 y luego la versión del 88. Es tan vanguardista que fue la primera ley en el país que integraba la participación ciudadana, que es la consulta pública, como parte de los procesos administrativos de la función pública. Entonces esto, para el 84, yo que fue hasta escandaloso, pero ahora es un tema que lo vemos en la gobernanza de cualquier tipo de acción política, de actividad de la función pública. Y ya lo contaba esta ley general. Entonces, revisar cómo está esta ley general, cómo se establece, cómo vienen los instrumentos de política pública,
y cómo se va ampliando y desdoblando en otras leyes como la ley de vida silvestre, etcétera. Me parece que la ley de desarrollo forestal sustentable me parece que es muy, muy, muy valioso. Y por último, pues el marco de referencia más vigente, que son los objetivos del desarrollo sostenible, estos 17 objetivos que me parece que conjugan ya no solamente los temas como muchas veces se piensa que es del medio ambiente, es para ecologistas o para personas que se dedican a la biología, sino que en estos objetivos de desarrollo sostenible pues hay temas como combatir el hambre, como educación para todos, etcétera, que me parece que por ahí es donde tenemos que, es la única manera de alcanzar el desarrollo sostenible. Para ver las referencias generales y las referencias internacionales, solamente la LEGEPA es la referencia más, bueno, nacional, más próxima, pero me parece que, y por la experiencia les puedo decir que para poder entender la política pública en nuestro país, es indispensable contar con la revisión del artículo 27 constitucional, que es el que habla del territorio. Al final, todo lo que sucede en el medio ambiente sucede en el territorio, el medio ambiente es territorio y viceversa. Entonces, desde cómo se ordena y cuál es la jerarquía que tiene la ley de equilibrio ecológico, por ejemplo, con la ley agraria, con la ley minera, con la ley de hidrocarburos, con todas estas leyes que están aquí en la pantalla, que se derivan de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues es muy, muy provechoso revisar el artículo 27. Generalmente siempre nos piden que revisemos el artículo 4, donde viene el medio ambiente como un derecho humano, pero me parece que es fundamental. Pero me parece que la revisión del artículo 27 da muchas luces al momento del diseño y de la implementación de política pública en materia de sustentabilidad. Ya no solamente de medio ambiente, sino hablando de sustentabilidad. Y bueno, cuando se diseña y se implementa la política pública, por experiencia les podemos compartir a que además del bien común, que debe de ser pues la línea que guía cualquier esfuerzo de diseño e implementación de política pública, esto es, digamos, como la ley de fuego, la ley del ácido. Si no está considerando la política pública el bien común, pues entonces no va por ahí. Hay que hacer otro esfuerzo para poder integrar al bien común en el diseño de la política pública. Y que hay que integrar también pues a los apropiadores de los recursos, que esto viene también de la teoría de Elinor Ostrom acerca del manejo de los bienes comunes, que eso lo estamos viviendo el día de hoy, por ejemplo, en la apropiación del agua. Lo vemos en la escasez de agua que se tiene pues, en todo el norte del país. Es muy escandaloso lo que sucede en Monterrey, pero las condiciones que estamos viendo en los noticieros de lo que sucede en Monterrey, su zona conurbada y otras partes de Nuevo León, pues es una realidad que vivimos en La Paz desde hace muchos años, ¿no? Y se han tenido previsiones aquí mismo en la ciudad para poder tener para poder manejar y gestionar esta apropiación que se tiene del agua. Y pues así como el agua está el petróleo, los minerales, la madera, los peces, etcétera, todo lo que puede ser un recurso, muchos de ellos, casi todos, como son bienes de la nación, regulados por la federación. Y pues también las externalidades, en este caso, pues las externalidades ambientales, la externalidad definida ella como todo lo que sucede extra, que no se puede prever directamente, pero que sucede por el diseño y la implementación de esta política pública. Por ejemplo, en alguna construcción, en algún desarrollo, en alguna producción, pues generalmente lo vemos como contaminación, que puede ser la contaminación al suelo, como la basura, la contaminación al aire, que pueden ser las emisiones, y pues la contaminación al agua, que pueden ser las descargas. Bueno, pues esta es digamos, la carcasa de todo lo que se tiene que tomar en consideración para el diseño de la política pública desde el diseño. Pero esta parte, a mí me parece que es a donde quisiera yo darle una mayor fuerza y un enfoque, que muy pocas veces lo vemos en charlas de política pública. Muchas veces tengo buenos amigos, grandes amigos, expertos, maestros, doctores en política pública y hablan de teorías y hablan de del deber ser, pero muchas veces el deber ser con lo que es
es muy difícil de poderlo conciliar. Entonces me parece que el impulso desde la acción política, que lo hablaré un poco más adelante, pues eso es lo que me parece que da la pauta para poder construir la política pública que queremos y que necesitamos. Entonces, ¿qué es lo importante de este impulso? Que este impulso desde la acción política es reactiva al momento político. O sea, si el momento político es se da para poder hacer una modificación a una ley, la creación de una ley, pues se dará. Si no, los tomadores de decisiones, que muchas veces son los políticos, como lo vemos, y así como vemos qué es un político y qué es un burócrata, porque muchas veces a todos nos ponen, o los ponemos como sociedad en la misma bolsa, y yo creo que hay una enorme diferencia entre una persona, un líder que llega a través del voto popular a una posición de poder, a un puesto político, a un funcionario público que muchas veces su perfil es técnico y no un perfil político. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, pero sin duda, la acción política es reactiva, o la política pública es reactiva al momento político. Quise tomar dos ejemplos muy importantes. Uno que me marcó desde que estaba en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el que era mi superior directo, mi jefe y mi mentor en materia de medio ambiente, que fue el ingeniero Luis Barojas. Siempre mencionaba este accidente que se sucedió en Bhopal, en la India. De hecho, hay una película que si ustedes la buscan, así como Bhopal, tal cual, la pueden encontrar en YouTube, es muy interesante. Fue por una mala, es una planta que fabricaba fertilizantes en la India, el 51% empresa norteamericana, el 49% era del gobierno indio. Y por una sinfín de razones que se conjuntaron, hubo una fuga de isocianato de metilo, y que esto, para no hacer más largo la historia, pues mató a más de 25,000 personas, a más de 500,000 heridos y a casi 40 años de distancia de esta tragedia. Todavía en Bhopal se tienen un sinfín de problemas medioambientales y de salud humana. Este es solo una imagen sucedió por completo en la ciudad, y esta es una fotografía también de la tragedia humana, no solamente la tragedia ambiental, y es en reacción a este accidente fue que toda la política pública que hoy se denomina como la agenda gris, que es la política pública ambiental en materia de industria y de emisiones respecto a la producción, se desarrolló con mucha mayor velocidad a raíz de esta enorme tragedia ambiental internacional que es icónica. En nuestro país, por ejemplo, también la acción política, en este caso en 2012, en Wirikuta, en San Luis Potosí, que se quería hacer una mina para extracción de orígenos en un cerro que era para los huicholes un centro ceremonial, es para los huicholes un centro ceremonial muy importante. Pues hubo una movilización social en muchos ámbitos de nuestra sociedad, no solamente en pueblos indígenas, sino también en conservacionistas, en el rango de la cultura. Fue pues una acción política muy importante en nuestro país, y en lo que derivó es que se paró el proyecto de la mina. Fue de los primeros proyectos, acá en Baja California Sur también tuvimos uno, con una mina también, pero se pararon estos proyectos. Cuando los proyectos mineros, incluso desde la colonia, lo que era minero iba primero, sin importar de los efectos que tuviera en la sociedad, sin importar los efectos que tuviera en el medio ambiente, lo que sea que fuese para la minería, iba primero, y el gobierno siempre lo privilegiaba y lo acompañaba. Pero aquí, lo que sucedió, terminó sucediendo al final que el secretario de Gobernación en turno, que era Alejandro Poiré, y Bruno Ferrari, que era el secretario de Economía, pues incluso le dieron terrenos, no le dieron, eso dice la nota, pero le regresaron terrenos al pueblo huichol, que eran históricamente de ellos, y les regresan estos terrenos que permitió
que no se pudieran dar las autorizaciones de cambio de uso de suelo forestal para poder tener la mina. Se paró, ¿no? Algo similar a lo que pasó aquí en La Paz, en Baja California Sur. Entonces, en esta política pública para la sostenibilidad, ¿cuál es el deber ser? Pues el deber ser es pues, de tener un Estado legal, fiscal, administrativamente eficiente. Pero ¿qué es lo que verdaderamente es cuando uno está dentro de, como se dice coloquialmente, de las entrañas del monstruo? Pues la verdad es que el Estado funciona en un andamiaje legal y presupuestal, que esto muchas veces es eficiente, pero muchas veces es terriblemente ineficiente. Porque hay problemas, casi todos los problemas son multifactoriales, que no se pueden arreglar con una sola ámbito de competencia, pero eso obliga entonces a que los servidores públicos tengan que relacionarse, que tener acuerdos para que en el ámbito de las atribuciones de cada uno de estos servidores públicos puedan tratar estos problemas. Por eso este andamiaje legal es muy importante. Tenía incluso una diapositiva que decidí no incluir al final, pero que decía así: queremos realmente entender la política pública ambiental en México. La ley que hay que leer es la ley de la Administración Pública Federal, no tanto las leyes ambientales, porque muchas veces allí está el deber ser ambiental y está muy bien escrito, pero a la hora de que uno quiere aterrizarlo administrativamente, se vuelve imposible. Y eso es desde el punto de vista del andamiaje legal. Ahora, desde el punto de vista presupuestal, pues como todos sabemos, el dinero, y es un dicho común, que el amor se ve en el presupuesto. Entonces, si no tienes presupuesto, si no tienes cómo solventar los gastos de la gestión de cualquier actividad de la función pública, pues simplemente la política pues va a ser no una política como solemos decir en el medio ambiental, que la conservación sin dinero no es conservación, es conversación. Entonces eso se vuelven solamente conversaciones en lugar de en implementaciones de política pública. Otro aspecto muy importante de lo que es que el poder obtenido por elección popular, ya lo decíamos, tanto el ejecutivo como el legislativo, tienen todo el poder. O sea, verdaderamente tienen todo el poder para hacer lo que en su mandato deseen. Muchas veces no lo hacen, y me tocó verlo directamente con un par de gobernadores. Muchas veces no lo hacen por este cálculo político de cómo les va a resultar si toman esa acción respecto a alguna otra acción que quieran tener en el futuro. Y muchas veces pues se toman estas decisiones, pues si no es que todas las veces, con previsiones pues que son fortuitas, porque uno no puede saber exactamente qué va a suceder en el futuro, pero pues así pasa, ¿no? Quien tiene el poder, y más cuando el poder del ejecutivo y el poder del legislativo es de una misma fuerza política, pues el poder es absoluto, ¿no? Y algo muy importante es que el poder se debe a su popularidad, que bueno, esto es como de descubrir el hilo negro o el agua hervida, ¿no? Que el que tiene popularidad, pues tiene poder. Y quien quiera llegar al poder en una democracia, pues necesita ganar elecciones. Para ganar elecciones se tiene que ser popular. Y esto pues parece una obviedad, pero también representa un reto muy importante, porque muchas veces las personas políticos que llegan a estos cargos simplemente desean mantener esta popularidad para poder estar haciendo muchas otras cosas más, o para perpetuarse simplemente en el poder para seguirlo teniendo, sin importar si esos actos populares son buenos, traen beneficios, no traen beneficios, simplemente porque son populares, ¿no? Y aquí es donde la acción política es la piedra angular. Porque si nosotros como sociedad ejercemos una correcta o una amplia, una visible, como todas estas palabras creo que las deben de incluir, acción política, podemos cambiar esta popularidad para que esta popularidad que busca el líder político, pues vaya hacia lo que nosotros como sociedad deseamos, ¿no? Entonces esto me parece que es muy importante. Les quiero poner un ejemplo de esto de la popularidad es ganadora, ¿no? Estuve pensando y dándole vueltas de cómo ejemplificar algún acto que me parece que es muy popular, pero que técnicamente pues no significa lo mismo, no es de la misma magnitud,
Y después de buscar y ver algunos ejemplos, me pareció que este es el que mejor lo ilustra, que es que en el 2020 se creó el Instituto para devolverle al pueblo lo robado, que no se crea, simplemente es un cambio de nombre a través de la modificación de un par de leyes. Una de ellas la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público. Anteriormente este instituto se llamaba el Instituto de Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, digamos que iba de la mano a la ley que lo rige, y en esta modificación que se publicó en el Diario Oficial de la Federación en 2020, se modifica el nombre, la denominación, para en lugar de ser el Instituto de Administración, para ser el Instituto para devolverle al pueblo lo robado. ¿Por qué lo pongo así? Porque políticamente es genial. A quien se le haya ocurrido ponerle este nombre, pues es terriblemente popular. ¿A quién no le gustaría que le devuelvan lo robado? Pues a todo mundo, ¿no? Pero si uno ve el andamiaje administrativo legal de este instituto, es exactamente igual al anterior. No tiene un solo cambio. Solamente lo único que cambió fue la denominación. Entonces aquí es donde un sector que puede ser quien con el puro nombre pues nos sentimos contentos, bueno, pues está muy contento, pero quizás los demás que son los que incide esta política pública, pues pueden ver que pues se quedó pues, solamente en un cambio de nombre. Quisiera aquí dar una pausa y poner un par de videos y después hacer una reflexión final y abrir a la conversación, que esto me gustaría más que fuera un diálogo más que una presentación. Entonces, si me permiten, arrancamos con el primer video. Arabia Saudita construirá una ciudad de $1 trillón. Se trata de The Line. Tendrá una capacidad para 9 millones de residentes y se construirá en una superficie de apenas 34 kilómetros cuadrados, con el objetivo de proveer una calidad de vida más saludable y sustentable. Las comunidades de The Line están organizadas en 3 dimensiones. Los residentes tienen acceso a todas sus necesidades diarias con apenas 5 minutos de caminata entre vecindarios. Y la infraestructura de The Line hace posible recorrerla de punta a punta en tan solo 20 minutos, sin necesidad de autos, resultando en una emisión de carbono nula. Mediante el uso de tecnología de inteligencia artificial, los servicios son autónomos, ahorrándote tiempo y esfuerzo. Diseñado por los mejores arquitectos del mundo, The Line tiene 500 metros de alto, 200 metros de ancho y 170 kilómetros de largo, y está recubierta de un elegante vidrio espejado. Contará también con un microclima templado todo el año con ventilación natural. La energía y abastecimientos de agua son 100% renovables. The Line está diseñada como una serie de comunidades únicas que ofrecen una gran variedad de comodidades, proveyendo excelentes vistas y acceso inmediato hacia la naturaleza rodeante. Con el 40% del mundo accesible en tan solo 6 horas, en el corazón de las rutas de negocios mundiales, sin dudas será un lugar para el comercio y comunidades para prosperar como nunca antes el mundo haya visto. ¿Te irías a vivir allí? Este es el primer video. Si quieren más información sobre este proyecto, esta es la página del proyecto. La pueden entrar y ahí viene pues mucha más información. Es un proyecto que se pretende hacer en Medio Oriente, que ha estado anunciándose en redes sociales, y a un servidor, no sé si por los dos temas de interés fundamentales que tengo, que es el medio ambiente y la arquitectura, que engloba los dos, me sale muy frecuentemente en redes sociales y en las cosas que veo. Me pareció muy icónico lo que les quiero comentar como reflexión al final. Vamos al segundo video. Este es les doy un pequeño antecedente porque el video dura unos 15 minutos. Está diciendo que es un arquitecto que viene es africano, de Costa de Marfil, uno de los países más pobres según la ONU, y cuando estaba estudiando, porque se fue a estudiar, primero de su pueblo a una ciudad más grande en su propio país, y después se fue a estudiar arquitectura a Alemania. Entonces, en su último año estudiando arquitectura en Alemania, empezó a recaudar fondos para poder construir una escuela en su localidad de origen.
Y aquí les está diciendo la audiencia que ya había conseguido estos $50,000 y que estaba llegando a su comunidad a darles la noticia de que ya había conseguido el dinero para construir la escuela en su comunidad. Bien, este es Francis Crick, es el ganador del premio Pritzker de arquitectura, que es el premio más prestigioso de arquitectura a nivel mundial en el 2022. Entonces, pues podemos ver las diferencias entre ambos proyectos. Y por eso les quise presentar estos dos proyectos hablando de política pública y de acción hacia la política pública. ¿Qué proyecto queremos? Queremos un proyecto como el primero, un proyecto con mucha inteligencia, con mucho diseño, con mucho trabajo de muchos especialistas que tienen mucha técnica, que hacen planteamientos muy serios, con una presentación impecable, con una divulgación también y una penetración hacia la sociedad pues también muy buena, acorde con el tiempo, hablando de inteligencia artificial, pues todo de vanguardia. O queremos bueno, esas son las cosas buenas, las cosas tan buenas que yo puedo observar en el primer proyecto, es que le da absolutamente y por completo la espalda al lugar en el que se va a poner. Nunca habla del entorno, nunca habla de la comunidad, nunca habla de cómo se va a relacionar ese proyecto, no habla de las externalidades que decíamos al inicio de la charla, no solo de la apropiación o del uso de los recursos, sino pareciera que este proyecto no va a tener externalidades, un poquito como el sueño que se tuvo cuando se construyó Brasilia, la nueva capital en ese momento de Brasil, que fue un sueño de un arquitecto, y que obviamente pues se desarrolló un cinturón de miseria alrededor de Brasil. Este es el primer caso. ¿Qué queremos empujar como política pública? Porque quieran o no pensar,
cada vez que le dan un like en una red social, cada vez que lo comparten con un amigo, están haciendo política y están diciendo, esta es la política que yo quiero hacer. Proyectos como este proyecto como el de Light, ¿no? Que tiene cosas buenas, tiene cosas malas. Hay quien le guste, hay quien no. O podemos hacer política e impulsar a la acción, como lo hizo Francis Cree en su localidad. Que a mí lo que más me llamó la atención cuando vi este video, que además es la descripción hecha por él mismo, es que imagínense llegar a tu comunidad y decir, ya tengo un proyecto, ya tengo el proyecto para la escuela, ya tengo el dinero para financiarlo y hay que empezarlo. Y que la gente te diga, no, no, hasta que todos estemos convencidos. Pero tan buen trabajo hizo este arquitecto, no solamente como arquitecto, porque como arquitecto les puedo decir que su arquitectura pues, es bastante plástica y bastante, tiene su sello personal, me parece que a mí me gusta mucho, pero me parece que eso no es lo más importante o lo mejor de este proyecto. Lo mejor que logró en este proyecto, ustedes lo pudieron ver en las imágenes, es que se involucra toda la comunidad. Entonces eso va enriqueciendo el proyecto y seguramente lo fue transformando de alguna forma, ¿no? De una forma positiva. Y como pudieron ver también en el video, después de 12 años, en este lugar en Burkina Faso, un lugar muy pobre, la escuela no ha sido vandalizada, no ha sido olvidada, al contrario, sigue utilizándose y está en condiciones óptimas. Y no solamente eso, sino que al momento de hacer este proyecto se pudieron desarrollar otros proyectos más en su misma ciudad. Entonces, ¿cuál es la conclusión a la que podemos llegar, las conclusiones? Es que la popularidad en política es poder, eso pues es una obviedad, ¿no? Y el poder está en la acción política que se vuelve popular, que es a donde creo que podemos organizarnos, podemos hablar de las cosas que queremos hablar, podemos compartir estas cosas, podemos ir haciendo los círculos poco a poco y poco a poco se va a ir sumando cada vez más personas y más personas. Yo creo que esto nos va a llevar a tener un mejor diseño de política pública, a participar nosotros como ciudadanos más. Me encanta en política pública que si la política es algo tan serio, tan importante, que no lo podemos dejar exclusivamente en manos de los políticos. Y pues para cerrar, me gustaría poner dos ejemplos de política pública. Uno en una comunidad muy lejana, acá en Baja California Sur, que se llama Punta Briojos. Les cuento rápido el contexto de la fotografía. Hay una carretera, la única, que va desde el ramal principal, que es la carretera número 1, hasta Punta Briojos, y más o menos en medio hay una zona donde está el pavimento en muy malas condiciones. Si vas a alta velocidad, porque es una recta, como es un desierto, pues generalmente podrías, sin darte cuenta, incluso ir a muy alta velocidad. Y si caes en uno de estos baches, pues puedes perder una llanta o dos o tener un accidente y no hay señal, no va a haber nadie que te fuera a auxiliar durante mucho tiempo porque no es muy transitada. Y caminando a cualquier, tanto a la carretera principal, a la transpeninsular como al pueblo, pues harías al menos un día, ¿no? A 45 grados de temperatura sin agua, me parece que no es una buena idea. Entonces, ¿qué hicieron las personas en ese lugar como política pública para sustituir esta labor no hecha por la autoridad? Pues pusieron un letrero rojo con blanco muy llamativo que dice bache, que obviamente en cuanto lo ves, porque sabes que si no, pues te puedes quedar ahí, ¿no? Entonces, esta es la política que se convierte en política pública. Esta es ya una política pública. Y por último, para cerrar, una imagen también que me encanta, que es de la misma región, es nada más para ejemplificar de manera muy clara lo que la naturaleza piensa de las acciones humanas y de la política pública humana, que es esta águila pescadora, que vemos que en la señal de tránsito pues está muy obvio la opinión que tiene al respecto, ¿no? Pues por mi parte es todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestro Andrés. Ha sido muy interesante escucharlo, sobre todo porque de una manera muy mesurada y directa
nos lleva a un tema que para algunos a veces parece estéril, árido, como las regiones de Baja California Sur, y generalmente ocasiona conflictos o polariza la discusión. Así es que de una manera me parece muy adecuada para el nivel. Nos ha, nos ha mostrado, nos ha llevado y sobre todo nos ha hecho poner atención en esto que es parte de sus conclusiones respecto a lo de la política es poder y la política pública, pues muchas veces no representa al vox populi, sino al tomador de decisiones, ¿no? En alguna ocasión me tocó trabajar opinión pública, medios y demás, y pues resulta que se estuvo modificando o más bien mm, manipulando la opinión de las personas que vivían en cierta comunidad a través de los medios de comunicación, del periódico, para ser más concreto. Y bueno, los que estaban pagando los publireportajes, pues eran los que querían que ese proyecto funcionara y a la perfección se podía, si lo analizabas en un espectro muy amplio, en un periodo amplio, podías encontrar cuándo empezó la publicidad, cuándo empezaron a tomar decisiones y cuándo cambió la opinión de las personas. Eso en lo que alguien levanta la mano para hacer preguntas. Y también respecto a la ciudad esta futurista de la línea, al principio pensé que era una película de ciencia ficción y me recordó dos momentos. Hay una película donde sale, me parece que es Charlize Theron, que se llama Ultraviolet. Está basada en un cómic y en ella había una ciudad que era muy parecida, era una ciudad de élite en la que vivían solamente las personas que podían o que habían sido elegidos y que fuera de eso no había nada más que desierto. Esa es una. Y la otra, de igual manera, parecida a esta que se puso de moda con la pandemia del COVID, que era Demolition Man, del demoledor, con Sylvester Stallone y Wesley Snipes, en donde había una ciudad maravillosa, automatizada, todo controlado, y las personas que no podían o que no tenían acceso o que no habían sido elegidas, pues vivían en las alcantarillas. Entonces, este proyecto cuando lo vi, primero pensé que era así como que el avance de alguna película o algo que no se planteaba como cierto. Y aún así, aún con todo el dinero que se pudiera invertir, hay ciertas, como menciona usted, externalidades que van a costar demasiado y que van a ser muy difíciles o sea, van a tener un costo muy alto, tal vez ambiental, social o económico. Patricia Cortés está levantando la mano. Por favor, adelante. Hola, buena tarde. No levanté la mano, pero de todas maneras, si ya me dieron la palabra, la agradezco. Andrés, gracias por compartirnos tu experiencia y darnos un panorama claro, sencillo de lo que es este tema y cómo es pues la responsabilidad de cada uno de nosotros el tratar de difundir, ¿no? El qué es una política pública, ¿no? ¿Cuál sería nuestro papel? Pusiste dos ejemplos que destacan para la región, pero aquí mi pregunta también sería, ¿qué tanto hemos avanzado con estas nuevas generaciones con relación al tema? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Gracias. Hola, Pati, mucho gusto de saludarte. Al final escuché muy bajito. Tu pregunta es, ¿qué tanto podemos, ahí perdí el audio y luego a las nuevas generaciones, ¿me lo podría? Sí, la pregunta es, ¿cómo ves a las nuevas generaciones con relación a este concepto? Digo, porque pues quienes hemos trabajado, ya sea como servidores públicos en la investigación o que hemos tenido la interacción con la sociedad o las comunidades, vamos aprendiendo. Pero ahora, ¿qué pasa con las nuevas generaciones? ¿Cuál es tu opinión con relación a ello? Ya, gracias, Pati. Sí, pues me parece que las nuevas generaciones
están mejor que nunca, mejor que nosotros en la generación que tuvimos, porque las nuevas generaciones hablan del tema, saben de qué es el cambio climático, saben que hay que comer productos locales, saben que hay que reducir el consumo per cápita de carne, saben que si utilizan mucho los energéticos, eso deriva en contaminación, porque además lo están viendo todos los días pues en su mundo que les rodea, y eso es algo que se ha convertido en conversación para ellos también, ¿no? No solamente es un tema de conversación. Entonces me parece que esta oportunidad que se tiene con las nuevas generaciones por dos temas, o dos asuntos en particular. El primero, porque tienen una capacidad de interconexión fantástica que nunca habíamos tenido. Para poder conectarse con 5, con 10, con 200, pues era un esfuerzo descomunal. Hoy, al subir una publicación a cualquier red social, pues tienes una comunicación inmediata con miles, a veces millones de personas, ¿no? Y por otra, existe esta conciencia de que necesitamos hacer algo diferente, porque si seguimos haciendo las cosas como las hemos estado haciendo, esto no va a prosperar, no va a ser sustentable, vamos a tener problemas. Entonces me parece que hay que aprovechar. Sí, como bien dice la invitación y la mística de Earth and Life University como líderes de cambio, yo creo que como líderes, cada uno en nuestro respectivo ámbito, con nuestro respectivo entorno, necesitamos aprovechar estas condiciones favorables y sembrar y acompañar y cosechar para incidir de manera más decidida en política pública. Creo que es una enorme oportunidad para ti la que tenemos ahora. Muchísimas gracias, Andrés. Creo que tienes toda la razón en el sentido de estos medios sociales, ¿no? Gracias. Un abrazo. Gracias. Qué gusto escuchar. Muy bien, muchas gracias por la pregunta y por la respuesta. Está el micrófono abierto y la oportunidad de seguir haciendo preguntas. Hay una nota de agradecimiento que dice: muchas gracias, arquitecto Lourdes, por tu valiosa información que nos sensibiliza para participar y conocer la política pública relativa a la sustentabilidad en el medio ambiente. En lo que alguien más pregunte, aprovechando los minutos que nos quedan, esto sí que sea un buscapiés, ni poner el cascabel al gato, pero dado que estamos de península a península, nosotros en Baja California Sur y la universidad allá en la región Maya, tan bonita como vulnerable y convulsa, ¿qué opinión tienes respecto al famoso Tren Maya? ¿Qué opinión tengo yo Sí, respecto al Tren Maya? sí. Bueno, dos cosas le veo yo al Tren Maya. Y es parte de esto que hablamos de la popularidad. Me parece que si quieres resolver un problema social, atender un problema social popular, que además tiene reminiscencias a cuando los tiempos eran mejores, que es cuando los trenes funcionaban, los trenes de pasajeros funcionaban. Hoy ya no hay trenes de pasajeros, solamente el Chepe, que va de Sinaloa a una parte de Sinaloa a una parte de Chihuahua, pero no hay trenes de pasajeros, sino que son los tiempos de la revolución, son los tiempos después de la revolución, cuando había una gran prosperidad. Entonces, recrear que un tren va a traer prosperidad, pues me parece pues algo genial, ¿no? Algo políticamente muy redituable. Y también si se ofrece un medio de transporte para mercancías, para personas de bajo costo, seguramente con un subsidio grande, como el mismo sistema de transporte colectivo Metro en la Ciudad de México, por decir el ejemplo más subsidiado de transporte en el país, que pudiera ser pues, un ejemplo de transporte subsidiado también el Tren Maya, pues también desde el punto de vista social me parece que puede tener una gran aceptación. Ahora, desde la variable ambiental me parece que había muchísimo que hacer antes, no necesariamente las decisiones
toman así, no se toman... esto es un poquito, para contestar un poquito tu pregunta, yo veo el Tren ya más como un proyecto de una ciudad como La Línea que un proyecto como la escuela en Burkina Faso, ¿no? Me parece que es un proyecto diseñado por pocos, con buenas intenciones, pero que le falta la participación de muchos o de casi todos. Muy bien, agradezco la respuesta y definitivamente pues nosotros a la distancia, por así decirlo, podemos opinar en la asignatura en el módulo que me tocó participar en la maestría de turismo sostenible, en esto de innovación y creatividad. Discutí con algunas personas que habitan en esa región los alcances, la perspectiva, las esperanzas, las expectativas que tienen las comunidades ahí cercanas, cómo convergen todas las secretarías federales, todos los programas, todos los proyectos, y eso pues pudiéramos pensar que habla de un proyecto central, ¿no? De un proyecto, de un eje transversal que vendría a movilizar o a generar desarrollo en esa zona. Sin embargo, pues yo también reconozco que hay asignaturas pendientes o lagunas entre una y otra. Vemos el punto A y vemos el punto Z, pero no sabemos qué hay en medio, las 25 letras del alfabeto que pudieran marcar una línea de cualquier tipo uniendo los puntos. Hay algunos que no quedan claros y hay otros que hacen mucho ruido en otro tema que no sea precisamente el desarrollo económico o social. Pues si ya no hay más preguntas o comentarios, yo le doy la palabra a la maestra Leslie Solís para que hiciera el cierre del evento y que, bueno, pues de mi parte agradecerle al auditorio, al ponente y sobre todo felicitarnos por haber escuchado y haber participado en esta charla tan, pues, ¿cómo podríamos decirlo? Tan cómoda, pero al mismo tiempo tan llena de verdad y de información. Muchas gracias, maestro. Adelante, maestra Solís. Sí, bueno, pues muchísimas gracias tanto a nuestro ponente de esta tarde como al maestro Marcos Roldán. Esperamos que hayan aprendido mucho, que hayan tomado muchas notas y que esta sesión pues también sirva para complementar sus trabajos de investigación. Maestro Andrés, le comparto su constancia de participación mañana a primera hora, por favor. Y bueno, pues sin más los dejamos libres para que vayan al resto de sus clases a toda la comunidad. Muchas gracias y podemos cerrar acá. Que pasen buena noche. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Bye, que estén muy bien.